Lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana. En su edición digital del 24 de marzo pasado, Diario El Comercio cita declaraciones del presidente de la República. Cumpliré mi palabra de cerrar la Cenecit. Esta nota fue recogida por la colega periodista Karina Sotalín. Dice que el presidente Guillermo Lasso ratificó su compromiso de cerrar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit. Así lo confirmó el 24 de marzo en el evento Encontrémonos por la Juventud realizado en Quito. El mandatario dijo que una de las prioridades de su gobierno es apoyar la educación media y técnica como la que proporciona el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Ese fue el compromiso que contrajo con dicho establecimiento educativo en 2019. Ratificó a los universitarios su promesa de campaña de cerrar la Cenecit, esto a pesar de que la Asamblea Nacional no da tratamiento al proyecto de ley orgánica de educación superior planteado por el Ejecutivo. Estamos a punto de llevar a cabo una reforma vía decreto ejecutivo porque ahí en la Asamblea duerme el sueño de los justos, cuestionó Lasso, refiriéndose a que los legisladores viven una realidad paralela. Nota del 24 de marzo. El mismo medio de comunicación, El Comercio, el 3 de abril, daba cuenta en su edición digital que la eliminación de la Cenecit vuelve al debate de los rectores. La nota de la colega Lineida Castillo dice que la Comisión de Educación de la Asamblea dejó listo el informe para primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Entre las 115 páginas no se contempla la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior. ¿Cuál es el criterio del académico Hernán Reyes, que está conectado con nosotros vía telemática y a quien queremos agradecerle justamente por aquello? El criterio, digo, sobre este tema. Doctor Reyes, bienvenido, buenos días. Saludamos Belki Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belki. Y gracias por la invitación. Bueno, creo que es importante reiterar que el ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso fue un ofrecimiento electoral. Esto creo que marca justamente los límites de lo que sería esta medida de eliminar la Cenecit, en el sentido de que me parece a mí una respuesta absolutamente simplona, fácil frente a la complejidad de los problemas que atraviesa la Universidad Ecuatoriana. Esto al mismo tiempo va en línea con esta disputa y este conflicto tan abierto y tan cada vez más profundo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que le ha llevado también al presidente Guillermo Lasso a creer que puede el Ejecutivo ser la única función prácticamente la única función del Estado que lleve adelante las transformaciones y los cambios. Por eso es que yo diría es demagógico, es electorero, es populista creer que simplemente eliminando la Cenecit se van a solucionar los problemas de la educación superior universitaria. No es verdad que duerman el sueño de los justos las propuestas de reforma en la Asamblea Nacional. Esto forma parte justamente del pugilato que hay entre Ejecutivo y Legislativo. Existen desde el 2018 15 proyectos de reforma a la Ley de Educación Superior, a la LOES, presentados 9 en el periodo legislativo anterior y 6 en el actual periodo legislativo, incluyendo el propio proyecto que envió, un proyecto muy corto, muy simple, de 14 páginas que envió y fue a dejar, me parece, el propio presidente Lasso a la Asamblea Nacional el mes de agosto del 2021. De agosto al 2021 a abril de 2022 hay unos pocos meses, no es que tampoco han pasado años. Y en ese sentido, la última información, Fabricio, que usted mencionó, que estaba ya prácticamente listo el informe para el primer debate, habla a las claras de que hay interés en la Asamblea Nacional. Ha habido las comparecencias respectivas de una cantidad bastante grande de actores vinculados con el sistema universitario ecuatoriano. Y en ese sentido, más bien, creo que hay que, yo diría, rechazar el hecho de que se pretenda hacer creer a los ecuatorianos que eliminando la Cenecit mágicamente se resuelven los problemas de la Universidad Ecuatoriana, que son de otro tipo. Hernán, buenos días. Más allá de que en efecto se trata de un ofrecimiento de campaña, esta intención de eliminar la Cenecit y que el gobierno de alguna manera trata de cumplir, si de ser críticos se trata en qué ha fallado la Cenecit.
¿cuáles son, desde su visión, aquellos aspectos que, más allá de su eliminación, deberían ser corregidos en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la educación superior del país? Bueno, el sistema de educación superior en el Ecuador tiene dos componentes. Tiene un órgano, llamémoslo así, que pertenece al Ejecutivo, con rango ministerial, como es la CENESID. Y por el otro lado, tiene un órgano que consta en la Constitución, en el 393, dividido en dos organismos, que es el CES y el CASES, que se ocupan más bien de la acreditación de las universidades y de los sistemas de evaluación de la calidad de la educación universitaria. En ese sentido, tiene que haber correspondencia entre el órgano del Ejecutivo, en este caso esta secretaría llamada CENESID, y estos otros órganos que son independientes y que tienen por función regular de alguna manera y poder orientar las líneas generales de desarrollo de la universidad. En ese sentido, la CENESID ha tenido, yo diría, dos momentos. Cuando se aprueba la LOES en el 2013, la CENESID cumple un papel fundamental, sobre todo cuando haciendo una evaluación que fue bastante objetiva de una serie de universidades, sobre todo particulares, que no cumplían estándares mínimos. Estas universidades fueron intervenidas por el Estado porque estaban en algunos casos inclusive estafando a los estudiantes con educación de pésima calidad, y muchas de ellas fueron efectivamente cerradas, más allá del efectivamente el drama que puede significar para el personal docente, administrativo de esas universidades. Era deber del Estado garantizar la calidad de la educación para los estudiantes universitarios. Pero luego, en un segundo momento, la CENESID ciertamente empieza a complejizar demasiado los procesos y procedimientos. Se da un proceso quizá de burocratización. Uno mismo como profesor universitario siente en carne propia que tiene que pasar e invertir mucho tiempo haciendo informes para que sean después evaluados, haciendo reuniones sobre una cantidad de temas con una cantidad enorme de ítems que tiene que ir llenando. Y esto complica de alguna manera la vida docente, impide a los profesores desarrollar o desplegar la investigación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es necesario, llámese como se llame, llámese CENESID, cámbienle de nombre, etcétera, que exista una institución con rango ministerial, porque acordémonos que se filtró hace pocos días un supuesto borrador de un decreto que el presidente aparentemente iba a lanzar, donde se eliminaba la CENESID y lo transformaba en un instituto superior de innovación, tecnología, etcétera. Creo que es importante que tenga rango ministerial, porque la CENESID implica la conexión entre el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, las grandes líneas matrices de desarrollo del país en términos económicos, en términos de industrialización, etcétera, con lo que es la labor universitaria. Así que yo creo que es importante tener claros estos dos elementos. Hay que hacer mejoras, hay que hacer reformas en ambos sentidos, a lo interno de la CENESID, mejorando, sobre todo vinculando a la CENESID ahora con las universidades, porque nuevamente la CENESID ahora con el actual secretario se ha vuelto, digamos, un espacio más bien ajeno, autista, no consulta nada con las universidades, y simplemente los técnicos, digamos, y los asesores del actual secretario están planteando una serie de medidas y no están trabajando bien. Creo que la CENESID está fracasando, ha tenido en este examen transformar varios errores de bulto con la plataforma. Es un examen que no es adecuado porque solo es un examen de aptitudes y no es un examen de conocimiento. Por lo tanto, creo que esto va a implicar problemas para los propios estudiantes en su ingreso a la universidad. Y por el otro lado, mejorar quizá no solamente la composición del CES y del CASES, sino al mismo tiempo mejorar su capacidad de intervenir a través de sus atribuciones en la mejora integral del sistema universitario ecuatoriano. ¿Cómo diferenciamos, doctor Hernán Reyes, las atribuciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, que es un ente con rango ministerial, respecto de, por ejemplo, el Consejo de Educación Superior, que es el CES, o el CASES, que es este consejo que se encarga de el aseguramiento de la calidad de la educación superior, doctor? Por las atribuciones que tiene cada una de ellas. En el artículo 353 de la Constitución plantea que el sistema de educación superior tiene dos componentes. Por un lado,
está compuesto por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva. Tiene la Universidad Ecuatoriana que articularse a la función educativa, a la función ejecutiva, porque la función ejecutiva es la que marca las políticas públicas y la que, como Estado, es garante de los derechos, en este caso de educación de los ecuatorianos, las ecuatorianas y los residentes en el país. Y por el otro lado, un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones y programas que no podrá conformarse con representantes de las instituciones objeto de regulación. Con esto se subsanaba, a través de lo que dice la Constitución ecuatoriana, que es lo que acabo de leer, se subsanaba el tema de que antes existía un solo órgano, que era el CONESUB o el CONUEP también, era el otro nombre que llegó a tener, donde las propias universidades, que eran los entes que debían de alguna manera ser regulados, marcaban sus políticas y actuaban con libre albedrío. Es necesario que el Estado intervenga, que el Estado regule. No es posible, por ejemplo, como mencioné yo antes, que existan universidades que no cumplan estándares mínimos. Alguien tiene que defender los derechos de los estudiantes en ese sentido y tiene que ser el Estado a través de este órgano del Ejecutivo llamado CENESID o como se lo quiera llamar. Por el otro lado están las dos instancias más técnicas, compuestas precisamente por académicos que ganan concursos, que tienen mucha experiencia, que tienen capacidad de planificar y capacidad técnica justamente de poder enrumbar de mejor manera la educación superior. Así que hay claramente una diferenciación entre atribuciones del uno y del otro. Tal y como había hecho referencia Fabricio al inicio de esta entrevista, hay un informe ya en la Asamblea para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que no se hace referencia a una eventual eliminación de la CENESID. Se han recogido los aportes de varias iniciativas de reformas unificadas en un solo texto, entre ellas la propuesta del presidente de la República. No consta allí esto a lo que hago referencia. El presidente de la República ha manifestado que encontrará caminos vía decreto o vía reglamentos. ¿Es esto posible? No es posible gobernar un país vía decreto y reglamento. No es posible gobernar un país dejando de lado a la Asamblea Legislativa, por peor que funcione esta. Es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen juntos. Finalmente son órganos de colegislación. Y en ese sentido, si bien es cierto en el informe para el primer debate no consta ningún artículo que diga que se va a eliminar la CENESID, es curioso porque en el proyecto de reforma enviado por el presidente Guillermo Lasso en agosto del 2021 tampoco consta ningún artículo donde diga que se va a eliminar la CENESID. No hace falta reformar la LOES para decir que se va a eliminar la CENESID. Esa es una decisión del Ejecutivo. Y en ese sentido, si bien tiene el presidente Guillermo Lasso la atribución de hacerlo, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se va a eliminar la CENESID y se le va a reemplazar con qué? ¿O se va a dejar ese vacío para que no exista ningún tipo de interrelación, por ejemplo, entre el Plan Nacional de Desarrollo y lo que son las políticas de educación a nivel superior, a nivel universitario? Por eso, doctor, perdón que le interrumpa, justamente por eso yo le preguntaba sobre la diferencia de estas tres instituciones que señalaba. Sin CENESID no basta con el CES y con el CASES. No basta, porque alguien tiene que de alguna manera regular y garantizar los derechos de la educación que constan en la Constitución. Y esto no es atribución ni del CES ni del CASES. El CES y el CASES son instituciones más bien de carácter técnico que están de alguna manera regulando esos procesos justamente, evaluando las universidades, acreditando las universidades, sea el modelo de gestión que estén aplicando. En ese sentido, yo creo que es importante no rebajar, por ejemplo, de rango ministerial a rango, digamos, de un instituto, lo cual sería, yo creo que un total despropósito, a la CENESID. Hace falta, y yo creo que reestructurarla internamente. Si es que hay exceso de personal burocrático en la CENESID, pues hay que corregir aquello. Si es que hay exceso de tramitología
como exigencia de la CENESID en esta actividad de regulación del sistema de educación superior, pues corrijámoslo. Pero esa visión populista de decir aquí eliminamos y con esto mágicamente se resuelven los problemas es grave, porque en la práctica, yo digo, hasta lo que se pretende hacer es de alguna manera poner un globito de ensayo para distraer la atención de lo que es el tema prioritario de la crisis estructural de la educación superior universitaria en el Ecuador. Una crisis que tiene varios componentes. Una de ellas es justamente los niveles paulatinos de desinversión del Estado en la educación superior, sobre todo en las universidades públicas, y nosotros vemos la curva de decremento de lo que han sido los aportes del Estado a la educación pública son mayúsculas, y sin embargo, ese mismo Estado, el propio gobierno de Guillermo Lasso, está exigiéndoles a las universidades cada vez un mayor nivel de cupos, siempre se queda por fuera estudiantes bachilleres que no pueden entrar a la universidad, pero les exigen más cupos y le traslada a la Universidad Ecuatoriana que sean los que hagan los propios cursos de nivelación bajo su propia cuenta y riesgo, pagando la propia universidad y el Estado cada vez disminuyendo los recursos que da. Ahí está el verdadero problema. No garantizar una educación de calidad o de excelencia, o como se la quiera llamar, a nivel de la Universidad Ecuatoriana, donde el Estado, al mismo tiempo que exija autonomía responsable, como se llama ahora a las universidades, al mismo tiempo cumpla con su obligación de poder trasladar los recursos a nivel de preasignaciones, porque así está previsto en la ley, al sector de la educación en el Ecuador. Justamente a propósito de esto que señala Hernán, uno de los aspectos que sustentan esta decisión o esta intención del presidente de la República, en este caso de eliminar la CENESID, tiene que ver con esta necesidad de garantizar el libre acceso a la universidad, que nos imponga a los estudiantes qué carrera estudiar y etcétera. Pero pasa también por un tema de cupos, de inversión, de presupuesto. ¿Cómo lo mira usted? Aproximadamente entre 1 y 1,5 de cada 3 estudiantes, de cada 3 bachilleres están con dificultades graves para entrar en la Universidad Ecuatoriana. Esto tiene varias explicaciones. Primero, hay una especie de fijación cultural, digamos, en el Ecuador de bachilleres para entrar a la universidad. Por eso es que a lo largo de los últimos años se ha visto bastante depreciado el sistema de institutos superiores tecnológicos, que serían también un destino muy adecuado si es que hubiera justamente esta articulación con el sector productivo del país, para que muchos bachilleres, no necesariamente de provincias, bachilleres de todo el país, puedan ingresar a estos institutos, puedan formarse profesionalmente en competencias y en destrezas muy prácticas, porque esos son los institutos superiores, y puedan inclusive mejorar la consecución de su empleo. En cambio, hay una fijación para que todo el mundo, todos los bachilleres quieren entrar a la universidad, muchas veces sin procesos claros de vocación o de orientación vocacional desde el colegio, y con niveles, yo diría, bastante flojos y débiles de formación a nivel escolar y a nivel colegial. Esto se ha profundizado inclusive más aún con la pandemia. Hay datos y opiniones de expertos que dicen que ha habido un proceso de estancamiento e inclusive de retroceso. Y esto lo vamos a ver también, y lo estamos ya sintiendo en la Universidad Ecuatoriana. Las nuevas promociones de estudiantes que están entrando a los primeros cursos en las universidades de grado, de pregrado, como se les llama, vienen después de pasar prácticamente 2 años de educación virtual, vienen con muchas menos competencias y destrezas de conocimiento que lo que venían estudiantes que asistían presencialmente a clases. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy importante garantizar, primero, que los cursos de nivelación sean cursos que de alguna manera también sean retribuidos por el Estado. Las universidades ahora ya han tenido que despedir estos últimos tiempos, por ejemplo, de manera frecuente, profesores contratados, han tenido que recargar en profesores titulares, a veces a niveles inverosímiles, carga horaria, impidiéndoles que hagan actividades de otro tipo, de vinculación con la sociedad, de investigación, etcétera, y por supuesto también poniéndoles un techo para que puedan ellos mismos mejorar luego su nivel de escalafonamiento dentro de la universidad, porque
porque si no investigan, no presentan artículos, los profesores no pueden subir de categoría. En ese sentido, yo creo que hay un círculo vicioso que tiene que ser primero asumido con responsabilidad y con entereza y con honestidad, diría yo, por el Estado. El Estado tiene que volverse a hacer cargo de la educación superior pública, fundamentalmente. Creo que las universidades privadas cofinanciadas también han sido fuertemente afectadas estos últimos años por esta merma de recursos. Y si bien es cierto, hay una crisis económica, yo creo que el Estado tiene que ser responsable y decir, estas son nuestras prioridades. La educación en el Ecuador es una prioridad fundamental. No puede haber mejoramiento, crecimiento económico, mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, mejoramiento del sistema productivo ecuatoriano, si es que no existen profesionales mejor cualificados. Y estos son los que salen de las universidades y salen también de los institutos superiores tecnológicos. Doctor, no, está bien todo en la casa porque se escuchó un ruido ahí. Todo bien en casa. Una palomita que se estrelló en la ventana. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, doctor, ¿ha revisado el proyecto de reformas que está siendo tratado en la Asamblea? El original y el informe de la comisión. ¿Hay cambios sustanciales o no? Sí, hay cambios sustanciales. El proyecto del presidente Guillermo Lasso es un proyecto bastante acotado, es un proyecto que tiene en la práctica 15 páginas que tiene que, sobre todo apunta al hecho de que el sistema de educación superior, según el presidente de la República, pues, ha sufrido un proceso de centralización, burocratización, se ha vuelto ideológico y hay que volver a dar libertad de cátedra a los profesores. Siempre ha habido eso, no hay mayor problema, salvo algunas universidades privadas que suelen ser bastante quisquillosas con respecto a algún tipo de posición política de los docentes. En la Universidad Pública Ecuatoriana, libertad de cátedra siempre ha existido. Y en ese sentido, en ese proyecto, lo que se hace es, de alguna manera, cambiar el modelo de gestión, sobre todo financiera, de las universidades. Lo que se dice es que como hay un modelo de gestión único, unificado, esto no permite flexibilidad para que cada universidad pública y privada tenga la libertad, según sus propios lineamientos, de poder manejar los recursos a conveniencia. Esto es un tanto peligroso, porque si por un lado puede parecer que está dando facilidad a las universidades para poder gestionar su proceso educativo a nivel particular desde su propia singularidad, por otro lado puede dar lugar a ciertos excesos. Por ejemplo, si bien es cierto, ponen al SRI en el proyecto, por ejemplo, en el proyecto del presidente se pone al SRI como la instancia que va a controlar, por ejemplo, el manejo de los fondos de las universidades particulares. Eso está muy bien, pero hasta ahora, y con las otras facilidades que hay también este momento en el modelo económico financiero del Ecuador, las universidades particulares, muchas de esas universidades particulares, han sido universidades que sacan ingentes recursos fuera del país, a paraísos fiscales o simplemente a otro lado. Y en ese sentido, yo creo que el derecho a la educación, además como una actividad que en la propia ley se dice, porque así está previsto constitucionalmente, no debe tener fines de lucro, puede terminar teniendo fines de lucro precisamente con estas facilidades que están dados en el proyecto del Ejecutivo. Hay disminución, digamos, en la cobertura financiera del Ejecutivo a las universidades. Se habla de que los costos preparatorios, de los cursos preparatorios ofrecidos por las universidades serán establecidos por estas instituciones y serán financiados por estas instituciones. Esto también es una carga adicional para esas universidades. Y en ese sentido no hay mayor cambio, digamos, a no ser en la conformación tanto del CES como del CASES. Ahí sí hay una diferencia de lo que es el informe. Este informe que ha recogido todos los proyectos presentados hasta ahora por parte de la comisión, y por el otro lado el proyecto presentado por el presidente Lasso. Está listo para primer debate. A mí me parecería que lo más obvio sería que, salvando estas dificultades que hay entre Ejecutivo y Legislativo y esta suerte de estancamiento en la Asamblea por los problemas de la conducción de la misma, la presidenta Yori o quien le vaya a sustituir, digamos, al frente de la Asamblea Nacional, fijen lo más pronto posible ya para que el Pleno conozca justamente este informe y pueda agilizarse justamente la reforma, para que se evite justamente este tipo de discurso
que finalmente cree que eliminando el Cenecit se van a solucionar todos los problemas de la universidad. Vuelvo a insistir, ahí no está el asunto, la calentura no está en las sábanas y la Universidad Ecuatoriana tiene que, de alguna manera, no solamente estabilizarse en términos financieros, porque de ahí proviene buena parte de su crisis institucional, sino que tiene que recuperar una pérdida de legitimidad que ha tenido en la sociedad ecuatoriana. A mí me parece que esos son los dos elementos fundamentales que pueden solventarse mejorándose las relaciones de ejecutivo y legislativo. El país demanda eso, el país reclama eso. Y por el otro lado, dándose paso justamente a estas reformas, que no sean unas reformas simplemente de carácter privatizador, porque a la larga el proyecto del presidente Guillermo Lasso apunta a eso, como toda su política, pongamos el modelo privado como modelo de toda la universidad ecuatoriana, cuando sabemos que es un modelo dual y es un modelo donde la universidad privada ecuatoriana más bien tiene que someterse a estándares de calidad para garantizar los derechos de la educación de todos los ecuatorianos, dejar un mercado abierto a la libre demanda, a la libre oferta. Para mí significaría un retroceso para la educación superior en el país. Correcto. Hernán Reyes, gracias por el tiempo y por sus aportes respecto de la situación de la Cenecit y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Que tenga una buena mañana. Igualmente, muchas gracias Fabricio y Berky por la invitación. Gracias a Hernán Reyes, académico, quien cuestiona la posibilidad de que se retome el debate sobre la eliminación de Cenecit. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.